Terminamos con el libro de Apocalipsis. Hemos dicho a lo largo de estas semanas que la vida está en un continuo movimiento. Y eso en sí mismo ni es bueno ni es malo, simplemente es. Es la realidad. Constantemente está cambiando. Y eso hace que para nosotros cada vez sea más compleja. Puesto que cuando ya teníamos las respuestas a las preguntas que se habían formulado, de un día para otro, esas preguntas cambian. Necesitamos ser sabios. Y es así como nos hemos introducido al libro de Proverbios. Hay formas más interesantes de hacerlo. Esto no ha sido un estudio exegético. No hemos tirado mucho de hermenéutica. Nos lo hemos tomado como un manual de instrucciones para nuestras vidas cotidianas. Hemos dicho hasta la saciedad que podemos dividir a las personas en dos grupos, sabios y necios. Y ser sabio a la luz de la Biblia no tiene nada que ver con tu cociente intelectual. Que el tuyo no lo sé, pero el mío es especialmente bajo. ¿Te has hecho algún examen? Me está preguntando José. No, pero lo sé. Yo llego hasta donde llego. No me enredes mucho la vida. Pero la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento. Yo le decía hoy a nuestra hermana Sofía, ¿sabe usted que por fin he colocado su país en el mapa? Y todo gracias al Chapo. Al Chapo, estoy viendo la serie del Chapo ahí en Netflix, ahí. Y se va a vender droga y como le están persiguiendo en México, se va a su país. Porque hace frontera con México para luego llegar a El Salvador. Y yo digo, mira ahí el pueblo de Sofía, ¿dónde está? Y yo cuando vi ahí la playa, bueno, la verdad es que la playa estaba ahí como muy marrón, me recordó a San Lucas. Digo, esto está aquí como... O sea, ¿dónde está el azul del mar? Estaba bien. Pero la sabiduría no tiene que ver con eso. La sabiduría, al menos en la Biblia, tiene que ver con saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los mandatos? Ya explicamos también una vez que tú tienes dos formas de enfrentarte a los mandatos. Los mandatos o los mandamientos tienen mala prensa. Porque a nadie nos gusta que nos gobiernen. Nos gusta más mandar que nos manden. Entonces tú puedes acercarte a los mandamientos de dos formas. O puedes verlo como un amigo o puedes verlo como un enemigo. Que es lo que nos pasa muchas veces con la Guardia Civil. Yo voy de viaje a Torrevieja y Marima dice, niño, que está la policía ahí. El enemigo está ahí. Niña, pero si yo voy bien, ¿qué me importa que esté la policía? Bueno, por si acaso. Pero la policía no es mi enemigo. La policía, si desarrolla su labor como es debido, está para protegerme a mí y proteger a los demás. Los mandamientos de Dios, Isaías, no están para amargarte la vida. Están para protegerla. Proteger tu vida y proteger la de los demás. Entonces, sabio es aquella persona que entiende cuál es la voluntad del Señor, cuáles son sus preceptos, sus mandamientos, sus anhelos, sus deseos, y trata de cumplirlos, porque entendemos que son difíciles, pero trata de cumplirlos. El necio es aquel que se pone el mundo por montera. Da igual. Por aquí me entro y por aquí salgo. Y necio puedo ser yo viniendo a la iglesia, y necio puedo ser yo predicando en la iglesia. Todo conmigo, por aquí me entra algo que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Porque con dinero o sin dinero yo sigo siendo el rey. Yo gobierno mi vida como mejor me viene en gana. Y Dios quiere decirte, aunque no te lo creas, cuanto más yo gobierno tu vida,
más libre te vas a sentir. Pero nosotros no lo entendemos. Queremos quitar a Dios del medio, nos movemos como nos viene en gana y muchas veces luego pues las cosas nos van como nos van. Y nos toca llorar, y nos toca lamentarnos. No digo que siempre, porque sería muy injusto para las personas, por ejemplo, de ciertos lugares de muchos lugares de África, de Siria, pero yo que he nacido en el mundo occidental, en una familia de clase media baja, pero que nunca nos ha faltado un techo ni comida, al final uno reflexiona sobre su vida y se da cuenta de que muchas cosas que te han salido bien han sido porque has tomado buenas decisiones. Y que muchos problemas que has tenido es porque elegí mal. Y así lo hemos enfocado el libro de Proverbios. Son tantos los principios que el sabio nos muestra que lo que he hecho es, me leo un capítulo y extraigo uno. Pero al final, aunque en el último capítulo yo voy a tomar un cambio de dirección, pero constantemente va a la sabiduría del hombre. ¿Cómo tienes que construir tu vida, Sofía? ¿Cómo tienes que edificarla? ¿Cómo tienes que manejar tus relaciones interpersonales? Adquirir sabiduría, es decir, necesitamos ser reflexivos, recibir retroalimentación, todo para nuestro beneficio. Y así a lo largo de 6 semanas hemos estado viendo este precioso libro. Y hoy lo finalizamos. Y tengo 5 textos. No voy a alargarme demasiado, porque Pilar Rico me ha amenazado que aunque ha hecho paella y no con arroz brillante, que es el que no se pasa. Así es que, capítulo 27, Proverbios 27, que va a ser un poco resumen de todo lo que hemos visto, ¿vale? Eli, esto ya lo has dicho. Bueno, para que no se te olvide. Ah, pues yo no estuve ese día. Bueno, para que lo aprendas. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Lo mismo cambian algunas palabras, porque yo utilizo diferentes versiones, pero se puede entender. El hierro afila al hierro. Oye, ¿ustedes se acuerdan? Ya menos. El otro día lo vi, pero ya mucho menos. Antiguamente pasaba un hombre con la con la moto o lo que fuera, el afilador, y hacía con la armónica, ¿no? Hacía un ruidito muy especial, el afilador. Y yo viví como mi padre o mi madre alguna vez bajaba a que le afilasen el cuchillo jabonero o lo que fuera. Pues dice, el hierro afila al hierro. Vale. ¿Y el hombre cómo se afila? Según Proverbios, en el trato con su prójimo. Y es verdad, porque qué difíciles son las relaciones interpersonales. Porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Cada uno tenemos nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras opiniones, y reconozcamos que nos gusta que prevalezcan. ¿Por qué muchas relaciones se deterioran? Porque son difíciles, porque la convivencia es difícil, porque ya no solamente es lo que tú deseas, lo que tú piensas o lo que tú quieres. Ahora tienes que compartir con otra persona. ¿Y cómo forja mi relación con el prójimo mi carácter? Pues muy fácil. En mi trato con ella. Y esto siempre va a tener 2 direcciones, Rebeca.
El trato que yo le dé a una persona, eso es una dirección, y el cómo yo me voy a tomar el trato que esa persona me dé a mí. Son esas dos direcciones las que hay. Y eso ayuda a forjar mi carácter. Es más, no hay que ir a Manchester a estudiar. Simplemente con que tú seas un poquito observador, puedes sacar conclusión de cualquier persona viendo cómo trata a los demás. Pero si muchas veces sacamos conclusiones viendo el Facebook de la gente, tú ves lo que publica y dices, siempre con las mismas cantinelas. Pues lo mismo. Ahora tú te fijas en cómo trata Mónica a Sofía. Y te das cuenta en lo que hace y en lo que no hace. En lo que dice y en lo que no dice. En cómo reacciona. En cuáles son sus comentarios. Y yo saco mis conclusiones de cómo es Mónica. Por eso decimos, Carmen, qué bellísima persona. ¿Por qué? Porque tiene un trato sencillo y fácil. Y luego, sin embargo, jolín, es Marimar. He hecho Marimar para que nadie se enfadara, Pero ¿saben una cosa? Que a las mismas conclusiones podríamos llegar si nosotros tuviéramos la humildad de observar nuestras vidas. Igual que he llegado a una conclusión acerca de Mónica o de Carmen, podría llegar a conclusiones acerca de mí mismo, viendo mis actitudes, mis comportamientos. Pero no está de moda reflexionar sobre uno mismo. Por eso nos cuesta aprender. Por eso nos cuesta introducir cambios positivos en nuestra vida, porque no le dedicamos tiempo. Y lo bueno que tiene mi trato con otra persona es que tú también me vas a ofrecer un ejemplo de vida, José, un ejemplo que yo puedo imitar o desechar. Porque ya dijimos, Jacqueline, oye, cuidado con quién me relaciono. Cuidado con las personas tóxicas. Y cuando tú identificas a alguien tóxico, lo inteligente es apartarla de tu vida, pero hay veces que no puedes. Porque imagínate que la persona tóxica es tu hija, o es tu hijo, o es tu marido, o es tu mujer. Pues tendrás que sobrellevarlo lo mejor posible. Que influya lo menos posible en ti, pero no te vas a poder apartar. Entonces hay que ver, cuidado José, cuidado, no el José joven, el José mayor, cuidado con la influencia que otras personas ejercen en mi vida. Porque las personas son como los ascensores, o te suben o te bajan. Pero Luciana, también tengo que ver qué tipo de persona soy yo y qué influencia ejerzo sobre los demás. A ver si el tóxico voy a ser yo. A ver si en lugar de sabio, el necio soy yo. Entonces la conclusión de este versículo es que mi trato con el ser humano forja mi carácter. Y en principio tiene que forjarlo para bien. Tenemos que aprovecharlo para bien. Son difíciles, muy difíciles. Pero tenemos que trabajar en ello. ¿Amén? Amén. Capítulo 28. Esto va del necio. Luego vamos a hablar del sabio. Ahora vamos a hablar del necio. Capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13.
El que oculta sus crímenes no prosperará. El que los confiesa y se arrepiente será perdonado. El concepto está claro. Vamos a traerlo a la vida del necio y del sabio. ¿El necio quién es? El necio es aquella persona que no va a reconocer un error ni aunque lo mates. No, nunca se equivoca. Y te va a presentar 1000 argumentos, 1000 razonamientos, 1000 excusas antes que reconocer que se ha equivocado. Este tipo de personas no aceptan la retroalimentación. Para los ingleses el feedback, el retorno, el consejo, y no va a aceptar ningún tipo de retroalimentación. Y no porque sea tonto Guadalupe, no, que esto no va de tontos o de listos. No. No es que haya nacido con un problema y no. Es que el pobre no está capacitado para darse cuenta ni. No. Se cierra en banda y nunca va a reconocer el error. Nunca va a aceptar la retroalimentación. Ni la interna ni la externa. ¿Cuál es la externa? La que recibes de otros. Una persona que te quiera y dice: no seas cabezón, hombre, no me la hagas orar a Guadalupe, que la has hecho llorar. Pero no la acepta y sigue y me la pone a llorar. Oh, vaya palo que la acabo de meter aquí. No te enfades. Muchas veces las lágrimas Uno te dice, te quiere dar un buen consejo. Oye, mira, ¿sabes, Sofía? Pues esta mujer nunca peca en ese sentido, se ve. No, creo que te pasaste con Mónica. Yo creo que no te lo dijo con mal sentido, pero te has ido por los cerros de Úbeda. Y el medio de... No, la externa no la acepta, pero la interna tampoco. Porque no se la va a plantear. Nunca va a asumir el error. Por eso el necio, hermanos, nunca será crítico consigo mismo. Podrá criticar a los demás, pero a sí mismo eso es imposible. Qué importante, queridos hermanos y amigos, es ser una persona enseñable. Deberíamos de evaluar lo fácil que le resulta a otra persona decirnos algo. No es que a mí nadie me dice nada. Lo mismo es que no da facilidades. ¿Y la gente qué es lo que dice, José? Espérate tú, tío. Si te vas a chocar tú, tío, quieres darte de... ¿Qué quieres que te diga? Pero cuando mucha gente se acerca y te dice cosas, es porque tal vez ven en ti una capacidad o una actitud de querer aprender. Y todos, todos, empezando por el pastor, que lo tenemos muy mitificado el cargo, necesitamos ser enseñables. Porque nadie sabe todo. Porque todos somos necios en alguna ocasión. Porque a todos nos falta sabiduría. Y al fin y al cabo Dios quiere que seamos sabios por nuestro propio bien. ¿Amén? Amén. Otro capítulo. El 29. Hay 31, o sea que saben, cuando llega el 31 saben que la cosa ya va acabando. 29. La voy a leer en una Biblia católica para chincharles. En la Biblia de Jerusalén. Hola, el pastor aquí, hereje, blasfemo. Oh, te vas a ir al infierno. No, la Biblia es buena. Proverbios, hasta Pedro José la tiene, ¿Cómo te has callado, No has entrado a juego, pero tú la tienes en casa. Proverbios capítulo 29, versículo 8. A mí me la regaló mi padre. Proverbios capítulo 29, versículo 8. Pues ahora igual, ahora vamos a ver un poquito del sabio. Igual, bueno, esto creo que va con el tema del eneagrama, el cual yo no entiendo mucho,
hay 7 características de una persona. Dicen que el eneagrama del apóstol Pablo era el número 1 porque era una persona cuya psicología era muy dualista, dividía todo entre el negro y el blanco, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es una forma fácil de enfocar la vida, ¿vale? De opuestos, por eso él siempre va a hablar mucho del judío y el gentil, el esclavo y el libre, porque era su forma de ver la vida, de entenderla, el apóstol Pablo. Bueno, pues aquí también vamos a dualizar el asunto. En cuestión de ánimos, el ánimo, qué importante es el ánimo, ¿eh? En cuestión de ánimos puede ser de 2 clases, puede ser de 2 tipos. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Dice Proverbios capítulo 29, versículo 8, los provocadores agitan la ciudad. Sin embargo, los sabios calman los ánimos. El libro de Proverbios nos dice que el que agita tiende a ser necio. Sin embargo, el que calma, el que suaviza, el que templa, el que canaliza los ánimos, esa persona es sabia. Fíjense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que quiere decir ese texto es que cuando yo soy una persona que templa los ánimos, que pacifica en medio de una situación, yo estoy reflejando el carácter de Dios, porque mi Dios es un Dios de paz. Cuando calmamos nuestras palabras, nuestros ánimos, estamos ejerciendo, Mónica, como agentes de restauración, que es para lo que hemos sido llamados, para edificar el reino de Dios. Si te gusta decir de los cielos, estás diciendo lo mismo, porque si no lo sabes, decir reino de los cielos era una forma de llamar a Dios. Reino de los cielos, reino de Dios, es lo mismo. Capítulo 30. De esto hablamos. Lo repasamos un poquito y pasamos al último. Me gustó este versículo, porque la verdad es que no lo recordaba. Proverbios 30, 33. Lo voy a leer en la palabra, para aquellos que lo estáis buscando en el móvil. Proverbios 30, 33. Biblia, la palabra. Apretar la leche produce manteca. ¿Te han dicho eso? ¿Sí? Apretar la leche produce manteca. Apretar la nariz produce sangre. ¿Tú has hecho eso, José, alguna vez? Apretar la nariz. Ahora lo serio, lo bueno. Apretar la ira produce riña. Ya lo dijimos cuando hablamos de esto, ¿verdad, Luciana? ¿Se acuerda? Que la ira es un sentimiento legítimo, ¿eh? Que la ira está bien. Porque la ira es una respuesta ante una injusticia, ante algo que no se puede consentir. La ira no está mal, siempre que tú controles esa ira. Por eso el Señor te decía: aírate, pero no peques. Él se iró y se dio ahí con... La ira no está mal, porque tú tienes un código ético, una escala de valores, y cuando eso se ve amenazado, sale tu ira. Lo malo es que cuando no controlamos nuestra ira, se convierte en rabia,
Y ese sentimiento sí que es negativo, muy negativo. Porque la rabia, cuando la reprimes, te destruye a ti y solo a ti. Pero cuando la exteriorizas, no solamente te destruye a ti, sino que puede destruir a otro. Por eso Pablo les va a enseñar a estos gálatas, porque estaban empeñados con la ley y estaban más enamorados de la ley que de las obras. Y cuando les habla de los frutos del Espíritu, va a decir que uno de ellos es el dominio propio. Y yo sé que hoy no se ve así, hoy en día. Pero cuando ante las tarascadas eres capaz de apaciguarte, de calmarte, de no dar lugar a la rabia, cuando eres capaz de dialogar con la ira, de entregársela al Señor para no dar lugar a la rabia, estás ejerciendo sabiduría. No estás perdiendo ningún conflicto, ningún confrontamiento. Estás dando lugar a la sabiduría. Y vámonos al último, hermanos. Que este cambia un poquito. Al menos el enfoque que yo quiero darle. Capítulo 31. Proverbios 31, versículos 8 y 9. Lo voy a leer en versión Dios habla hoy. Una versión muy dinámica, muy fresca, muy interesante para ti, José, Guadalupe, para personas que os acercáis casi por primera vez a la Biblia. Es un lenguaje más preclaro. Proverbios 31, 8 y 9. Dios habla hoy. Y esto nos falta a las iglesias. Y ahora explicaré un poco, al menos como yo lo veo. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y los humildes. Amén. Miren, hermanos, y perdónenme que me repita, pero ya vamos a acabar con Proverbios, así que ciertos conceptos los vamos a dejar ya aparcados por un tiempo. Pero hemos hablado de cómo ser sabios, Jacinta. ¿Cómo puedes adquirir sabiduría? ¿Cómo tienes que manejar tus relaciones con el ogro pastor? Alejandra, que necesitamos recibir retroalimentación. Que tenemos que ser reflexivos. No movernos, como me decía por un mensaje por privado Rebeca, por impulsos. Controla los impulsos, chato. Reflexivo. Tratar de ver el cuadro completo, pros y contras. Y es difícil aplicar este versículo, porque en este mundo occidentalizado en el que vivimos, hemos aprendido a ser muy egocéntricos. Y lo que nos interesa son mis deseos, mis sentimientos, mis intereses puntuales y particulares. Así es que yo puedo acercarme a este libro también de una forma egoísta. Todo para mi propio bien y punto. Y este texto, Pilar, lo que nos está diciendo es: aparca tu egocentrismo. Deja de mirar única y exclusivamente tu ombligo y sé capaz de mirar por los demás. No solamente lo mires con lástima, pobrecito, que no tiene para comer. No digo usted, pues me viene cerca. Pobrecito no tiene. Pobrecito los de Siria. Ay, qué. Pobrecitos. Mi alma llora de pena. No nos movemos mucho. No
cosa, estoy bien. Pues no le estoy diciendo que me estoy chupando el chapo. Estoy bien. Entonces, como constructores del reino, somos personas que debemos de clamar ante las injusticias que sufren otros, que debemos de velar por las necesidades que tienen otros. Que algo no anda bien si en nuestro foro interno algo no se remueve ante la necesidad del prójimo, ante la carencia del necesitado, ante el silenciamiento, si está bien dicho eso, silenciamiento, que sufren aquellas personas a las que no se les otorga amor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Él quería misericordia y no tanto sacrificio. Misericordia con el prójimo, con el próximo, con el que tienes cerca. Porque muchas veces pensamos a 10.000 kilómetros de aquí cuando no somos capaces de movernos por el que está aquí al lado. Así que le decía, menos golpecitos de pecho. Menos amenes y aleluyas, glorias a Dios en las alturas. Y un poquito más de misericordia con el próximo. Porque por cuanto lo hacéis con estos más pequeños, conmigo lo estáis haciendo. Así es que un culto no solamente es eso que estamos haciendo ahora. Un culto precioso de adoración es defender al humillado, ayudar al necesitado. Y cuando hacemos eso, estamos ayudando a construir el reino de Dios en la tierra. Porque otro comportamiento es igual, es sinónimo a pecado. Va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros fuimos llamados, en la versión Félix habla hoy, a sumar que no a restar. A aportar que no a cargar. Y con esto termino mi serie sobre el libro de Proverbios. Con el deseo de que nos ayude a ser más sabios, a ser menos necios, más empáticos y menos egocéntricos, más comunidad y menos llaneros solitarios. Y que Dios nos siga acompañando. Y nos siga dando fuerzas y valentía, porque muchas veces la necesitamos. Que Dios les bendiga.